Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estábamos estudiando las secciones 77 a la 80. De las 77 ya hablamos, en la parte 1 está en el canal, lo vimos el día domingo. Si no lo han visto, si se lo perdieron, vayan primero a ver ese video. Hoy estamos en la continuación y siguen las cosas interesantes, aunque toman otro rumbo. Totalmente distinto a lo que conversamos el día domingo. Hoy vamos a estar concentrándonos en la sección 78. Las 79 y la 80 no es que no sean importantes, pero la mayor parte de las cosas que quiero hablar están en la 78. ¿Y de qué se trata esta otra sección que no tiene mucho que ver con lo que hablamos el día domingo? Estuvimos hablando de bastantes revelaciones, de cosas que me inquietaban a mí cuando era niño, joven, varias cosas, pero hoy vamos a hablar de algo muy distinto. Estamos hablando de la orden unida o de la firma unida, y hay mayor contexto para estos temas en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Y este manual también nos da mayor contexto, nos manda que podemos revisar algunas cosas más de esto en Santos y también en uno de los temas de la iglesia, de la historia de la iglesia, que están en la biblioteca del Evangelio, en la app de la iglesia. Así que todas estas lecturas son recomendadas para ayudarnos a comprender mejor de qué se trata y qué está pasando de forma sencilla. Nosotros vamos a leer hoy la introducción a la sección y vamos a hacer de ahí algunos análisis de varios de los versículos. Leamos. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 1 de marzo de 1832. En ese día, el profeta y otros líderes se habían reunido para analizar asuntos de la iglesia. En esta revelación se le instruye inicialmente al profeta y a Sidney Rigdon y a Newell K. Whitney que viajen a Missouri y organicen los asuntos mercantiles y editoriales de la iglesia mediante la creación de una firma que supervisaría esas labores y generaría fondos para el establecimiento de Sion y para el beneficio de los pobres. Dicha firma, conocida como la Firma Unida, se organizó en abril de 1832. Se disolvió en 1834. Véase la sección 82. Poco tiempo después de su disolución y bajo la dirección de José Smith, la frase «los asuntos del almacén para los pobres» reemplazó a «establecimientos mercantiles y editoriales». En la revelación, y la palabra «orden» se reemplazó a la palabra firma. Estoy un poco enredado y no sé qué pasa, pero no se preocupen. Estos cambios que hubo en la revelación fueron dirigidos, no solo aprobados, sino dirigidos por José Smith. Yo lo estaba pensando un poco, le estaba dando vueltas, y es porque nos ayudan a entender mejor la intención del Señor cuando dio a conocer estas revelaciones. Así que no deberíamos verlo tanto como una corrección editorial del hombre, como un parche, como un tomo, una nueva versión, sino más bien como la correcta interpretación, o para que nosotros podamos comprender mejor a qué se refería el Señor cuando dio estas instrucciones. Ahora, como podemos ver, se organiza esta firma u orden unida y dura aproximadamente 2 años, entre marzo de 1832, que se da el inicio, hasta 1834. Veremos más detalles de eso cuando analicemos la sección 82 en cuanto a ese fin. Hoy vamos a hablar de la constitución de este grupo y vamos a aclarar qué era y qué no era, por sobre todo qué no era. Vamos a aplicar las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Los versículos 1 y 2, que no vamos a leer en detalle, tienen esta clásica introducción en la que el Señor se presenta y dicen, escúchenme, y me gusta porque habla a, según el versículo 1, vosotros que habéis sido ordenados al sumo sacerdocio de mi iglesia. Entonces no está hablando solamente de poseedores del sacerdocio de Melquisedec, sino dentro de esto los sumos sacerdotes, y dice, oíd el consejo de aquel que os ha ordenado. Aquí se declaran dos verdades. Número 1, Dios está a la cabeza de su iglesia, Él es quien da las revelaciones. Y número 2, Él es el que nos ha ordenado de lo alto.
Y me parece súper lindo porque no solamente establece escúchenme que yo soy Dios, sino que está diciendo escúchenme ustedes a quienes yo he llamado, a quienes yo he ordenado. Ustedes sumos sacerdotes, pongan atención. Ahora, estos consejos no son exclusivos para los poseedores del sacerdocio o para los sumos sacerdotes. Vamos, como les decía, a aplicar las escrituras a todos nosotros porque siempre hay múltiple interpretación de las cosas que estamos aprendiendo. Ahora, vamos a avanzar y vamos a ir al los versículos 5 y 6. Dice: para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Ojo, estos versículos empiezan con ¿para qué? Siempre que decimos ¿para qué? Estamos indicando un propósito. ¿Para qué se constituye entonces esta orden unida? Para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales y en las cosas terrenales. Esto es algo que conversamos bastante nosotros, ya que lo hemos mencionado varias veces. Para Dios, todas las cosas son espirituales. Eso no quiere decir que no existen cosas temporales y cosas eternas, sino que para Dios es lo mismo. Ahora, aquí se establece esta diferencia para ayudarnos a nosotros a comprender. El Señor les está diciendo que ellos deben ser iguales. Deben ser iguales en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, y en lo futuro deben ser iguales, es decir, deben llegar al mismo reino. Habiendo aprendido la sección 76, tenemos esa información. Ustedes deben llegar al mismo reino. Fíjense que dice vínculos de cosas celestiales. Deben ser iguales en eso. Y les dice y también de cosas terrenales, para que puedan tener igualdad en las cosas celestiales. Ahora, ¿qué significa esto de ser iguales en las cosas terrenales, iguales en las cosas celestiales? Ustedes y yo ya lo hemos conversado también antes. Esto podría fácilmente confundirse con ciertas corrientes políticas y merece la aclaración. La Iglesia no tiene una postura política, no apoya a un candidato en particular ni a partidos en particular. La Iglesia siempre dice: ustedes sean ciudadanos responsables y voten. Voten con conciencia. Entonces, la Iglesia no lo hace, yo no lo hago. Pero hay cosas que sí debemos tener muy, muy claras. Los profetas de antaño, y estoy hablando dentro de esta dispensación, por si acaso, no me estoy yendo a Isaías, como estábamos hablando el día domingo. Pero los profetas de esta dispensación, desde los antiguos hasta los modernos, nos han hablado en contra, no de partidos políticos, pero sí de corrientes políticas que se han calificado aún por el elder Marion G. Romney, y también él fue citado por el presidente Benson, calificando estas corrientes políticas que no voy a mencionar, pero que ustedes saben cuáles son, como las combinaciones secretas. Entonces, no confundamos esta orden unida, esta cosa espiritual, esta cosa elevada de la que estamos conversando, con corrientes políticas engañosas que buscan poder y que oprimen, privan de libertad, destruyen a sus pueblos, los subyugan. No vamos a abundar mucho más en eso, pero pienso que sería buena idea, sí. Voy a dejarles el discurso del que les estoy hablando, donde hay muchos detalles acerca de eso, en la descripción, está en inglés, pero está subtitulado, para que ustedes puedan valorarlo, aprenderlo y citarlo cuando sea necesario. Ahora, antes también conversamos acerca de qué es esto de ser iguales. No es tanto, y aquí es donde debemos entender, no se trata de bajar al que está arriba para que esté a mi nivel. No se trata de, si una persona tiene más dinero que yo, entonces él tiene que darme dinero a mí para que quedemos igual. No se trata de, si esta persona tiene más posesiones, tiene que darme a mí para que quedemos igual. La idea de ser iguales, y fíjense, para que seamos iguales en vínculos de cosas celestiales,
quiere decir que yo tengo que tener autosuficiencia espiritual. Tengo que esforzarme, tengo que estudiar, tengo que aplicar las cosas que estudio. ¿Para qué? Para que yo pueda estar al nivel de los celestiales. Porque lo que Dios está diciendo aquí es: todos ustedes deben ser celestiales. Dice que tenemos que ser iguales en las cosas terrenales. Eso quiere decir que yo no voy a despreciar a otra persona, que voy a tratarla mal, que voy a mirarla feo porque tiene una distinta situación social a la mía, sea mayor o sea menor. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque a veces nosotros pensamos que simplemente este desprecio viene de la gente que tiene mucho, que miran feo a los que tienen poco. Pero, seamos honestos, hay mucha gente que teniendo menos, por causa de que tienen menos, miran feo al que tiene más. Entonces nosotros no debemos ser ni lo uno ni lo otro. Nosotros tenemos que considerarnos, en cuanto a las cosas terrenales, iguales. Debemos ser iguales. Y tenemos que aspirar a la misma igualdad después. Ser celestiales todos. Entonces ahí hay una responsabilidad individual más que colectiva. Yo tengo la responsabilidad ante Dios y ante mis hermanos de hacer mi mayor esfuerzo por llegar a lo más alto. Y el resto tienen la misma responsabilidad. Ahora, hablando de los propósitos de esta orden, vamos al versículo 10. Dice: de otra manera, Satanás procurará desviar sus corazones de la verdad, de manera que sean cegados y no comprendan las cosas que están preparadas para ellos. Otra vez, esto me pone a pensar. Están que me dan vueltas a la cabeza muchísimas ideas. El Señor estaba estableciendo a este grupo para evitar, dice, de otra manera, si no hacemos esto, para evitar que Satanás desvíe, porque él procura desviar el corazón de las personas de la verdad, de manera que sean cegados y no comprendan las cosas que están preparados para ellos. Pensémoslo un poco. El propósito de Satanás de desviar nuestro corazón, y fíjense que empieza por eso. Uno, Satanás trata de desviar nuestro corazón dice, de manera que, para que seamos cegados y para no comprender lo que está preparado para nosotros, es decir, las bendiciones que Dios nos tiene guardadas. Satanás procura que nosotros no entendamos que eso está ahí para nosotros. Entonces, fíjense, Satanás va al corazón, trata de desviar nuestro corazón. Y pregunta para ustedes, para los comentarios, ¿de qué manera Satanás trata de desviar nuestro corazón? ¿O qué significa eso? ¿Cómo es cuando Satanás desvía nuestro corazón? ¿Okay? Ahí hay una cosa. Entonces Satanás trata de desviar nuestro corazón para que nosotros no podamos ver, para ser cegados y entonces no entender. Primero el corazón, de ahí a nuestros ojos, que como lo hablamos el día domingo, se refiere a la luz o al entendimiento de nuestros ojos. Y esto hace que no podamos entender. Si yo no entiendo lo que viene después de esta vida, lo que Dios ha preparado para nosotros, otra vez lo aprendimos cuando estudiamos la sección 76. Si yo no entiendo que vale la pena hacer el esfuerzo aquí, si yo no entiendo lo que Jesucristo ha hecho por mí, entonces estoy perdido. Entonces no tengo razones para salir adelante, para pelear. No tengo razones para tener fe. Y Satanás lo sabe. Por eso siempre hablamos en la iglesia que Satanás ataca a la familia. Porque sabe que destruyendo la familia se desvía nuestro corazón, se ciegan nuestros ojos y nuestras mentes no comprenden. Avancemos un poco más y vamos a los versículos 17 y 18. Dice: de cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones
el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Estos versículos me encantan porque se nota el trabajo que hace el Señor para contrarrestar la influencia de Satanás. Satanás no quiere que comprendamos las bendiciones que vienen. Aquí el Señor las declara. Si nosotros estudiamos las Escrituras, entonces Satanás no puede hacer que no comprendamos. No puede evitar que tengamos luz, no puede desviar nuestro corazón. Otra vez, dice, de vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Todo esto está condicionado. ¿Okay? Todo esto está condicionado. Nada de esto viene así porque sí. Pero analicemos un poco más el versículo 17. El manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme, siempre que lo digo es bien largo, es como que lo recito. Habla acerca de esta parte que el Señor nos declara a nosotros: sois niños pequeños. Piensen ustedes, cuando cuidamos a un niño pequeño, ¿cómo lo cuidamos? ¿Qué consideraciones tenemos con ellos cuando les hablamos? Les hablamos despacio, lento, usamos palabras sencillas. El Señor nos dice: sois niños pequeños, todavía no habéis entendido. No es un reproche. Él nos comprende, nos entiende. Ahora, ¿qué es lo que no hemos entendido? Cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Otra vez, Satanás no quiere que entendamos eso. El esfuerzo del profeta, el esfuerzo del Señor, el esfuerzo de toda la restauración del Evangelio es que podamos comprender. Esto me hace pensar, yo lo he mencionado creo que muchísimas veces en estos videos. Mi presidente de misión, J. Romeo Villarreal, nos enseñó, a mí y a un montón de misioneros, cuando hay alguien que no hace lo que debe, es porque hay algo que no entiende. ¿Qué es lo que hacía José? A él le preguntaban, ¿cómo puede gobernar a todo este pueblo? Son un montón. Les enseño principios correctos y ellos se gobiernan. Yo no los gobierno. Aquí hay la relación. Cuando nosotros entendemos, cuando comprendemos, no solamente el Evangelio y nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer, cuando comprendemos lo que Dios nos quiere dar, las bendiciones que vienen después, entonces podemos actuar correctamente. Vamos ahora a pasar al versículo 19, y este es uno de mis temas favoritos, que ya lo reconocen también algunos. Dice: y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos sí y más. Hemos conversado en algunas ocasiones acerca de la gratitud. Nosotros no somos gratos porque estamos interesados en estas promesas, pero es bueno conocer las promesas. Ya vimos las razones, hablamos que Satanás no quiere que sepamos esas promesas. Él no quiere que entendamos la razón para estar agradecidos. Eso es otra cosa que él tampoco quiere que sepamos, y él desvía nuestro corazón del agradecimiento también. Y nosotros podemos detectar esas cosas en nosotros mismos, en nuestra vida. Piensen, ¿en qué momentos yo no he tenido ganas de hacer mi oración? Ya voy a la cama y me acuesto. ¿Por qué no tengo el sentimiento de ser agradecido? Y cuando hablamos de agradecido, yo siempre pienso en la oración. No es la única forma de dar gracias, obviamente, pero es una que es muy, muy fácil de darnos cuenta y de detectar cómo está mi condición espiritual. Si yo no tengo fuerza para hacer la oración, no tengo ganas, no tengo ánimo para hacer la oración,
¿por qué razón no me siento agradecido? ¿Está mi corazón siendo desviado por Satanás? ¿A dónde se lo lleva? No, señor, devuelva, traiga, regrese. Entonces nuestro corazón no debemos permitir que se lo desvíe. ¿Qué otra manera? Asimismo, con la oración tenemos de darnos cuenta si mi corazón se está desviando, si no estoy siendo agradecido. Cuando yo hago mi oración, ¿cuánto tiempo dedico yo a dar gracias? ¿Doy gracias? Si doy gracias, ¿por qué cosas doy gracias? ¿Recito las gracias? Te damos las gracias por los alimentos, por la comida que está sobre la mesa, porque siempre tenemos trabajo, por la salud, por el bienestar, por la familia. Ahora sí, a pedir. Y para pedir nos vamos de largo. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Estoy yo, cuando doy gracias, estoy sinceramente agradecido? ¿O está desviado mi corazón? ¿En qué lugar estoy? Y fíjense, como les dije, Satanás trata que nosotros no comprendamos las bendiciones que Dios nos tiene. ¿Qué viene de ser agradecido? Nosotros no somos agradecidos por conveniencia, somos agradecidos por amor, pero debemos comprender las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Es lo que hemos aprendido hoy. El que reciba todas las cosas con gratitud, ojo, no las cosas buenas, todas las cosas con gratitud. Y es difícil ser grato ante Dios cuando estas cosas son problemas, son desafíos, son cosas de la vida, ¿cierto? Es más fácil estar agradecido cuando pasan cosas buenas. Pero aquí dice el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra. ¿Qué significa eso? Otra vez, es algo más que yo se los dejo para meditar, para pensar, para darle vueltas a la cabeza de aquí hasta el próximo domingo cuando hablemos de otra cosa. El Señor quiere que yo sea agradecido y Él dice que me va a dar hasta 100 tantos de las cosas de esta tierra. ¿Qué significa eso? Ok. Vamos a ver ahora los versículos 20 y 21. Acompáñenme. Haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo Amán, el cual prepara todas las cosas antes de llevaros, porque sois la iglesia del primogénito y Él os arrebatará en una nube y señalará a cada hombre su porción. El 23 de una vez. Perdón, el 22 de una vez. Y el que es mayordomo fiel y sabio heredará todas las cosas. Amén. Hermano, ¿por qué se emociona tanto con estos versículos? Les cuento. Cuando hablamos de la sección 76, mencionamos que no todos los miembros de la iglesia son o constituyen la iglesia del primogénito. Espero yo que ustedes y yo seamos parte de los que constituyen la iglesia del primogénito. ¿Por qué digo esto? Lo hablamos, como dije, en la sección 76, pero para mencionarlo brevemente, nosotros podemos ser de la iglesia, podemos pertenecer, haber recibido el bautismo, el sacerdocio, el sellamiento, etcétera, etcétera, las bendiciones, las ordenanzas del templo. Sin embargo, si estas bendiciones, si estas ordenanzas, si los convenios que hicimos no los cumplimos, entonces simplemente el Señor tampoco puede cumplir con su parte. Si yo prometí varias cosas, si yo estuve de acuerdo en cumplir, yo me puse de acuerdo. Esto es un convenio, es un contrato, ¿no es cierto? Yo puse mi parte, el Señor pone la suya. Si yo no cumplo mi parte, el Señor no pone la suya. Yo no soy miembro de su iglesia ante los registros divinos si yo no cumplo con mi parte del convenio. No somos la iglesia del primogénito si no estamos cumpliendo. Lo somos de título, lo somos de nombre, no lo somos con el sello del Espíritu Santo. Entonces, para aquellos que son la iglesia del primogénito, la promesa es:
Él os arrebatará en una nube. Muy bien, entonces como les dije, la mayor parte, la sección 78, pero hay unas cosas más de las que quiero hablar muy brevemente en la sección 70, en las secciones 79 y 80. Y estas son llamamientos misionales. Entonces siempre son lindos los llamamientos misionales. Son secciones chiquititas realmente, pero me gustan de ambos, me gusta algo muy particular. En el 79, versículo 2 dice: y enviaré sobre él al Consolador, que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir. Me gusta bastante, pero vamos a completarlo con lo que dice en la sección 80. El versículo 3 dice: por tanto, id y predicad mi evangelio, véanse al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. El primer versículo habla de que el Espíritu los va a guiar, vayan tranquilos. Y en esta segunda sección habla, el Señor mismo dice, vayan al norte, al sur, este, oeste, no se pueden equivocar. Esto no es para que ellos piensen que ellos se las saben todas, ¿no? Que son súper chéveres. Obviamente es por la guía del Espíritu. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Hemos hablado en otras ocasiones también del asunto. El Señor no nos va a decir al pie de la letra lo que debemos hacer en todas las cosas. Habrá momentos, habrá situaciones, habrá lugares, llegará un momento en el que nosotros vamos literalmente a recibir dictado, a tomar dictado del cielo, y tendremos que hacer paso a paso lo que el Señor nos revele. Esto lo conocen varios profetas y está por todos lados en las Escrituras. Muchas ocasiones en las que se les dice exactamente lo que deben hacer. Como cuando Jesucristo mandó a alguien a lavarse, vaya, lávese en ese río, se lava tantas veces, vaya, regrese. Y así. Entonces, hay ocasiones en las que recibimos instrucciones específicas, exactas. La mayor parte del tiempo el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos. Él quiere que nosotros busquemos la guía del Espíritu y pongamos esfuerzo de parte de nosotros por hacer mucho bien. De esa manera, entonces, yo no oro para cada detalle. Yo oro para que el Señor me guíe. Yo oro para tener inspiración. Yo oro para, de forma general, que el Espíritu me acompañe, me guíe. Pero nosotros deberíamos empezar a comprender. Sería bueno que el Señor no me va a decir al pie de la letra todo lo que yo debo hacer, sino que yo tengo que aprender a tomar decisiones correctas, a ejercer el albedrío que me ha dado para hacer mucho bien. Esto no para llenarme de orgullo, sino para ser un siervo eficaz y no negligente, como lo revelan las Escrituras. Muy bien, versículo 4 de la sección 80 dice: por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. Mis queridos hermanos, ustedes y yo creemos estas cosas, sabemos que son verdaderas. Qué dicha es para mí compartirlas con ustedes. Gracias a todos. Si llegaron hasta aquí, de todo corazón, muchas gracias. No olviden dejar su like, nos ayuda muchísimo. Suscribirse al canal, compartirlo con alguien si creen que va a ser de beneficio. Yo sé que Jesucristo vive. Gracias, mis hermanos. Conmigo es hasta la próxima.